Hola a todos, bienvenidos a una nueva webinar de Instituto en Pensante. Yo soy Laura Pose y, bueno, en primer lugar, disculpad los minutos de espera, estábamos con los últimos detalles técnicos. Y antes de comenzar con la webinar, me gustaría saber si todos me escucháis bien. Así que, por favor, si podéis escribirme en el chat y confirmarme que me escucháis. Perfecto. Estupendo. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues bienvenidos hoy a una nueva webinar que, bueno, hoy la dará Daniel Álvarez Lamas. Daniel, para aquellos que no lo conozcáis, es el fundador de Instituto en Pensante y junto con Marcela Parga es uno de los trainers oficiales de ICC en España. Son los dos únicos trainers oficiales de ICC en España. Destacar sobre todo su formación durante los últimos años directamente con Lars Erik Kunestal, que es uno de los pioneros en el entrenamiento mental training, que está muy relacionado con la gestión del estrés, que es exactamente de lo que va la webinar de hoy. Dani nos hablará sobre cómo preparar a tu cuerpo frente al estrés, cómo gestionarlo, tanto el estrés como las emociones, y bueno, muchas cosas más que espero que las disfrutéis. En todo momento yo estaré pendiente en el chat, podéis escribir lo que queráis y preguntar. Al terminar la sesión contestaré a todas vuestras preguntas. Comentaros también que os enviaremos las diapositivas mañana junto con la grabación. Y nada más, Daniel, si quieres ya te doy paso. Muy bien, muchas gracias, Laura, por tu presentación y por toda la ayuda que me das para que esto sea posible, el comunicarnos todos a través de este medio. Buenas tardes a todos, buenos días a quienes escucháis del otro lado del Atlántico. Y para mí es un placer el compartir con todos y todas este conocimiento sobre el entrenamiento mental. En particular, lo dedicaremos a la gestión del estrés, que digamos que casi son dos formas de llamar a lo mismo, ¿no? Porque la gestión, digamos, excelente de nuestros recursos es lo que nos encontramos cuando no solo gestionamos el estrés, sino que vamos un poquito más allá con pautas muy similares a la gestión del estrés hasta llegar a un punto en el cual somos capaces de dar nuestra mejor versión. Por tanto, este camino que ahora os voy a explicar se puede ver desde esos dos puntos de vista. Y quizás también las personas que estéis interesadas en la gestión del estrés, en el fondo estáis interesadas en sacaros el máximo a vosotros mismos, la máxima expresión que sois capaces de alcanzar y que de alguna manera es la misión que tenemos en este mundo, el poder dar lo mejor de nosotros, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Así que compartiré conocimientos que he ido adquiriendo gracias a mi colaboración y a mi aprendizaje con Lars Erik Unestal, pero también algunas otras cuestiones que están en su entorno, en el entorno de este conocimiento, y que sobre todo me enfoco a que os sea realmente útil todo lo que vamos a hablar para que desde que acabemos esta webinar podáis empezar a practicar y seguir con vuestro camino. Así que muchísimas gracias por estar ahí cómodamente, al otro lado de las ondas, al otro lado de este espacio que Internet abre para todos, de esta enorme sala en la que todos estamos, que se llama Mundo, y vamos a comenzar con ello. Bueno, por poner en cuestión, por poner perfectamente en contexto, lo principal que debemos tener en cuenta es que somos capaces de gestionar el estrés o nos planteamos gestionar el estrés, porque en realidad la realidad ahí fuera no es una realidad absolutamente impuesta, implantada, inmutable y que alguien ha volcado sobre nosotros inmerecidamente y que tenemos que sufrir. Siendo realistas, cuando estamos viviendo una realidad fácil, difícil, es porque la filtramos a través de nuestra interpretación. Será fácil si hemos aprendido a vivir en esas circunstancias. Pues si un esquimal lo ponen en África, seguramente estará estresadísimo. Y si a un africano le ponen en el Polo Norte, pues estará estresadísimo también, por buscar un ejemplo obvio, ¿no? Es decir, que hay personas que en un contexto se manejan con muchísima naturalidad y esas mismas personas en otro contexto se manejan con enorme dificultad, cuando en otro caso, otra persona, pues sería completamente al contrario. Así que tengamos esto en cuenta, que vivamos la realidad que vivamos,
nosotros somos los que le ponemos el tono, nosotros somos los que conformamos esa realidad de forma que nos resulta más o menos cómoda, más o menos agradable, que nos provoca emociones positivas o nos provoca emociones negativas, nos provoca sensaciones de rigidez o nos proporciona sensaciones de calma y de alegría, de amor. Esa interpretación, es importante darnos cuenta de que el ser humano, pues siguiendo a lo que se puede ver en programación neurolingüística, en entrenamiento mental, pero también en neurolingüística y en neurociencia, con, por ejemplo, Antonio Damasio, que a mí me parece un absoluto genio. Nos explica Antonio Damasio, por ejemplo, que después de esa primera percepción que tenemos como cualquier otro animal, el ser humano es capaz de unir cabos, de forma que es capaz de hilar una historia, teniendo en cuenta sus experiencias pasadas, teniendo en cuenta lo que le está sucediendo, selecciona elementos de la realidad, los vincula de la forma que aprendió a hacerlo en el pasado y prevé el futuro. Por tanto, no es exagerado decir que cuando estamos estresados, cuando estamos con una visión pesimista del futuro, cuando estamos con una visión negativa del futuro, se puede decir que es porque hemos heredado el aprendizaje del pasado que nos hace prever un futuro negativo. Somos víctimas de nuestro pasado. Igualmente, cuando prevemos un futuro fantástico, a lo mejor de forma exagerada, es también porque heredamos unos programas del pasado, heredamos una forma de ver la realidad, esos elementos que ahora mismo se nos presentan, de vincularlos de forma que elaboramos una historia con un final feliz. Y ya sabemos que finales felices es algo muy relativo y que si la muerte es algo negativo, la vida acaba mal. Así que, en todo caso, el que pensemos que va a haber uno u otro final siempre es relativo y hasta diríamos que ficticio, porque la historia no acaba ni siquiera cuando nos morimos. No se puede decir que la historia va a acabar bien o mal, sino que nosotros estamos viviendo una historia que acaba bien o mal. Nosotros somos, por tanto, los directores de nuestra vida y utilizamos todo el material que tenemos del pasado para poder hacer esa historia y en función de las previsiones que según esa historia tenemos para el futuro, así nos afecta también en el presente. O sea que vivimos en un presente en el cual podemos detectar y percibir muchos elementos, pero está absolutamente condicionado por nuestro pasado para generar una previsión del futuro. Eso es lo que nos está generando esas sensaciones negativas o ese estrés, porque vamos a tener un momento de estrés por algo malo que nos ha pasado, pero debido a que nosotros podemos seguir pensando en ello, vamos a lograr que eso malo que ahora nos está pasando no solo nos afecte ahora, sino que nos afecte a lo largo de todo el día, de varios días, de semanas, de meses o de años. Y eso es lo que no pasaba en nuestros antepasados, los monos, los mamíferos o cualquier otro animal. Ellos solo vivían el momento del estrés y no lo proyectaban hacia el futuro. No podían seguirlo pensando. Si el momento siguiente no tenía una circunstancia de estrés, ese estrés pasaba rapidísimamente. El problema nuestro es que tenemos lo que le llamamos estrés crónico. El estrés en sí no sería malo, pero el estrés crónico realmente nos hace mucho daño física y mentalmente. Porque las emociones están, digamos que las emociones que cualquier mamífero puede sentir, según parece. Claro, yo no he estado en la piel de un gato, pero el aspecto que tienen muchas veces sí que nos hace pensar que sienten emociones, pero la diferencia es que nosotros construimos historias con esas emociones y hacemos que las emociones se vayan a prolongar en el futuro. Ese es el estrés crónico. Y esa gestión emocional es la que, y si hacemos una gestión emocional, eso es lo que nos va a permitir el que podamos vivir en momentos difíciles, pero no estemos con esas sensaciones negativas, incómodas, a lo largo de todo el día, continuamente, a cada momento que nos acordamos de esa historia que se ha creado dentro de nosotros en base a nuestro pasado, proyectándolo hacia el futuro y en función de los elementos que ahora mismo nos encontramos en nuestra vida.
Porque la cuestión es que a partir de que creamos esa forma de ver la realidad, no quiero frivolizar con la palabra historia, no se trata de frivolizar, es que el ser humano construye relatos, construye una forma de ver la vida, una perspectiva de ver las circunstancias que está viviendo y se convierte en protagonista. Y muchas veces nos olvidamos de que somos el director o directora de esa obra y simplemente la disfrutamos o la sufrimos. Muchas veces no somos conscientes de que construimos ese relato. No somos conscientes de que podemos cambiar la perspectiva para poder verlo de otra manera. Pero también muchas veces, aunque seamos conscientes, no somos capaces de cambiar la historia, de verlo desde otro punto de vista, porque nos atenazan esas emociones que acabamos de comentar. Las emociones son como el cemento que hace que esa historia continúe unida, continúe firmemente atada y se nos aferre al alma, como si no existiera ninguna otra cosa. Entonces, existe, además, como animales que somos, una tendencia a ver lo negativo. Como animales digo porque todos los animales están en un estado de vigilancia, en un estado crítico en el sentido de pensar qué puede ir mal, qué es lo que puede ir mal. Tengo que prever cualquier circunstancia, cualquier amenaza que pueda tener. Todos los animales están con tienen ese programa puesto y nosotros como cualquier otro. Por tanto, el hecho de ser capaces de pensar a futuro, basado en el aprendizaje del pasado, el de tener programas mentales que solo el ser humano puede construir, historias mentales que solo el ser humano puede construir, se convierte en algo, si lo juntamos con el estado de vigilancia, con la tendencia a ver lo negativo, se convierte en algo negativo, se puede convertir en algo negativo. De forma que predominan las emociones desagradables respecto a las emociones agradables. Lo cierto es que podemos conquistar nuestro mejor estado con entrenamiento. Ese estado de calma, ese estado de serenidad que nos permite ver con más distancia las circunstancias que estamos pasando y aplicar nuestra capacidad de tener una torre de control en la cual introducir las nuevas perspectivas que necesitemos, las nuevas ideas que necesitemos. Construir una torre de control desde ese estado de tranquilidad y de calma, una torre de control que nos permita ver aquello en lo que estamos exagerando, reírnos a veces incluso de ello, ver con más compasión a otras personas, ver con más compasión a nosotros mismos, que a veces nos culpamos en exceso. Necesitamos construir, por tanto, un estado adecuado, ser capaz de acceder a un estado de calma para poder ir a la torre de control y realizar los cambios necesarios en esa historia, ser por unos momentos ese director que decíamos ahora. Porque en ese estado de serenidad, de calma, de cierta relajación, de flexibilidad, de fluidez, se enciende el cerebro completo en lugar de encenderse solamente el cerebro límbico, que es el de las emociones. Si solamente encendemos o predomina, más bien, se enciende todo el cerebro, pero si predomina, si nos guiamos por la parte límbica del cerebro, por el sistema límbico, vamos a tener muchas menos capacidades humanas de transformación. Si utilizamos todo el cerebro, entonces ponemos en marcha eso que por otra parte nos está haciendo daño, que es la capacidad de cambiar las historias, la capacidad de producir historias. Por tanto, para poder cambiar la forma de ver las cosas, es necesario acceder a ese estado, a ese mejor estado, que se consigue con entrenamiento, para que se encienda todo el cerebro, sobre todo el lóbulo frontal, y seamos capaces de generar nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas. Como esas veces en las que has conseguido que algo que te estaba haciendo daño, de repente lo hayas sido capaz de ver de otra manera. De repente, un día, por la mañana, a lo mejor no estabas pensando en eso, y dices, ¿pero por qué lo veo así? Si al final, pues esta persona siempre me ha apreciado, si estoy seguro de que esta persona no va a querer hacerme tanto daño, si no tiene por qué ir tan mal como yo pensaba, pero si al final, si pasa eso, tampoco es tan malo, sé que voy a seguir adelante. Si ya lo he hecho otras veces, ¿por qué no lo voy a conseguir esta vez?
Pues imaginaos la típica cuestión estresante de, bueno, es que voy a dar una conferencia y va a venir mucha gente y no sé si lo haré bien. Y la persona acaba diciendo, pero si ya lo he hecho bien otras veces. Pero si de esto sé un montón, si aunque no llevara nada, podría estar hablando durante horas. Es decir, cambia la historia, cambia la perspectiva, cambia aquello en lo que se fija. Para eso necesita acceder a su torre de control, a su mejor estado, para disponer de toda su capacidad humana, de toda su mente. Date cuenta de que lo que resiste persiste. Si resistes a un pensamiento, a un problema, si te resistes y dices, no quiero que pase esto, estás todo el día con eso pasándote. Porque si yo te digo ahora, no pienses en un elefante rosa, por favor, no pienses en un elefante rosa. O si piensas en un elefante rosa, por favor, no pienses en el mono que hay encima pintado de azul. Si tienes que pensar en el mono que hay encima pintado de azul y no te queda más remedio, por lo menos no veas la gorra amarilla que tiene puesta. Es decir, cada cosa que te digo que no hagas realmente hace que tengas eso en mente y que por tanto lo estés viviendo. Si estás pensando en el problema que lo quieres arreglar, estamos de acuerdo, vamos a ver ahora otras formas, pero lo quieres arreglar pensando en él y sigues dándole vueltas, sigues viviéndolo continuamente, lo que sucede es que continuamente estás contagiado por ese problema y también emocionalmente cargado, sufriendo ese problema. Por tanto, recuerda, lo que resistes, persiste. Otra cuestión importante, estamos hablando de las cuestiones clave dentro de la gestión del estrés. Luego las 4 claves principales las diremos después, que serán las digamos, soluciones, ¿no? Las cuestiones a entrenar. Mira, estoy viendo que está habiendo alguna dificultad. Voy a tratar de poner el micrófono. Porque si es cuestión de poner el micrófono, pues lo ponemos sin problema. Vamos a ver si con eso se arregla. Dice Laura que escucha todo perfecto. Claro, es que a veces el internet tiene estas cosas. Pilar, ¿se escucha bien? Veo que pones ahora genial. ¿Lo escuchas un poco mejor? Sí, bueno, bien. Bueno, pues la fuerza del inconsciente. Tengamos en cuenta, voy a contaros lo que descubrió la Sherry Kuhnstall, algo que a mí me parece realmente relevante, y que fue con entre otros deportes, con el deporte del tiro al arco. Descubrió que la diferencia entre los mejores tiradores y los tiradores normales, él era entrenador del equipo olímpico de Suecia, bueno, fue el primer entrenador mental que hubo en cualquier equipo mundial, y en particular con el equipo de Suecia, luego fue en muchos Juegos Olímpicos con muchos equipos de muchos países, y digamos que tiene un enorme número de investigaciones, ¿no? Con atletas realmente del máximo nivel. Entonces, él estudió qué pasaba con aquellos tiradores de arco que destacaban y pudo descubrir con investigaciones sobre el movimiento de los músculos que la diferencia no estaba en qué pasaba con los músculos necesarios para estirar el arco y lanzarlo, sino que la diferencia estaba en qué pasaba con los músculos que no tenía que estirar, que no tenían que activarse. Porque en los que tiraban muy bien con el arco, lo que sucedía es que los músculos que no eran necesarios se desactivaban. No tenían la más mínima tensión. Mientras que los músculos que sí se necesitaban para poder estirar el arco tenían toda la energía del cuerpo y toda la precisión necesaria para activarse y disparar y conseguir su objetivo. Por tanto, descubrió que la cuestión no era hacer más fuerza en los músculos que tenían que hacerlo, sino eliminar en todo lo posible la tensión en aquellos músculos que no se necesitaban. Claro, inmediatamente esto tiene una traslación a lo que podría decirse todo nuestro inconsciente, porque esos músculos no los mueves conscientemente, sino que es tu inconsciente quien lo mueve. Tú lo único que piensas es en darle a la diana y en hacer los movimientos que has aprendido a hacer, pero lo que es los músculos se mueven por el inconsciente. Eso tiene una traslación directa a la fuerza del inconsciente. Si tienes un estado de relajación total y tienes que tirar al arco, si tienes un estado de relajación total y tienes un objetivo,
y tienes unos movimientos que tienes que hacer, en estado de relajación total, los movimientos que hagas, se irán activando solamente aquellos músculos que se necesitan activar y no los músculos opuestos que se llaman. Lo mismo podría decirse para tu día a día. Si estás en un estado de fluidez, de relajación, en la que no están todos los músculos atenazados y tensionados debido al estrés, sino que si estás en un estado de flexibilidad y relajación, cada vez que quieras hacer algo, vas a tener la flexibilidad y la fluidez necesaria para que se activen aquellas soluciones, aquellas habilidades, aquellas acciones que sean necesarias para que surjan gracias a que todo el resto de las acciones inconscientes, todo el resto de la actividad mental está relajada o apagada. Es decir, gracias a que en general vas a tener un estado de relajación, se activarán aquellas soluciones, aquellos programas, aquellas acciones que es necesario hacer en cada momento, incluido para pensar. Todos tenemos esta experiencia cuando queremos hablar con alguien. Si tenemos más cosas en la cabeza, si no estamos relajados, es posible que no nos salgan las ideas. Con esa misma persona, en otro momento, si no estamos pensando en nada más que en lo que queremos contarle, es fácil que surjan las ideas. Sin necesidad de prepararlo demasiado, solo con tener claro qué es lo que queremos contar. Y apartando, por supuesto, todas las demás cosas que no son necesarias. Por tanto, la fuerza del inconsciente estará a tu disposición si tienes un estado físico y mental base de relajación, lo que se llama el estado base, a partir del cual surgen las acciones, surgen los movimientos, surgen los pensamientos de una forma precisa y volcando toda tu energía en eso que va a ser eficaz. Por otra parte, la relajación, por supuesto, sirve para cargar baterías. Decíamos antes que el problema del estrés no es que se produzca en un momento dado una emoción y por tanto una reacción, sino que el problema es como creamos una historia, esa emoción se va prolongando, va estando con nosotros continuamente y se convierte en estrés crónico. Por tanto, no hay recuperación. Y otra de las claves para que un deportista rinda al máximo es conseguir momentos de recuperación, tanto por la noche, o sea, en el ciclo diario, como en cada partido, como a lo largo del día, como en cada partido. En cada partido, el deportista debe lograr momentos de recuperación. Esos momentos en los que recarga las baterías son momentos tan importantes como cuando hace el esfuerzo. Por tanto, el deportista se concentra en hacer todo el esfuerzo cuando toca y en relajarse al máximo cuando no está haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, los jugadores de tenis entre punto y punto. Se ve muy claramente. Nosotros también tenemos que buscar esos momentos para cargar las baterías. Y en particular, el que quiere empezar con el entrenamiento mental, la primera parte que tiene que pasar es la de ser capaz de relajar el cuerpo a un nivel mucho mayor de lo que se hace normalmente. La primera grabación que en el entrenamiento mental y en el programa de entrenamiento mental en particular de Lars Erik, la primera grabación es de absoluta relajación. Y es una relajación que hay que hacer cada uno de los días seguidos durante 21 días. Porque, como me pasó a mí y le pasa a todas las personas que comenten este programa, el estado de relajación que llegas a alcanzar, no lo has alcanzado nunca. Y sientes una tranquilidad, una serenidad y una paz y una alegría, podría decirse también, que no has sentido nunca. Te sientes como en un jacuzzi, sin necesidad de meterte en él. Y esa sensación de relajación que consigues en ese momento, la necesitas conocer, porque a lo largo del día necesitas acceder a ella. Y si no la conoces, resulta absolutamente imposible. Yo la frase que tengo para esto es que no sabía lo que era relajarme de verdad hasta que no entrené con el suficiente tiempo la relajación muscular. Así que no existe relajación mental si no hay relajación muscular. Y es imposible no tener relajación mental si no tienes relajación muscular. Por tanto, hagamos un esfuerzo enfoquemos nuestra atención, en primer lugar, en relajarnos. Y relajarnos es relajarnos muscularmente.
También existe bueno, eso que todos pensamos, ¿no? Y que parece fruto de la lógica. Si te pasan cosas buenas, eres feliz. Si no te pasan cosas buenas, eres infeliz. Si te pasan cosas malas, eres infeliz. Y por eso Lars Erik acudió a varias investigaciones y hizo otras él para poder comprobar si esto era así. Y en particular, dos preguntas que cualquiera nos podemos hacer. ¿Los premios de lotería te hacen más feliz? Las lesiones en la médula espinal, algo tan duro, tan fuerte como que tengas una lesión en la médula espinal y te quedes en muchos casos paralítico, ¿te hacen más infeliz? Bueno, pues las investigaciones es que los premios de lotería, cuando sucede un premio de lotería, al poco tiempo, si haces una nueva prueba de cómo está en ese momento, qué nivel de satisfacción tiene la persona, ha vuelto al nivel de satisfacción a los pocos meses. Se hizo un estudio con 22 individuos que habían ganado la lotería y se comprobó que poco después, en menos de un año, retornaban a la línea básica, a su línea de satisfacción habitual, la misma que tenían antes de que les tocara la lotería. Y por otra parte, se hizo también un estudio, muchos estudios, con personas que tenían lesiones en la médula espinal y en particular se comprobó cómo después de padecer estas lesiones, en 8 semanas reportaron más emociones positivas que negativas y en algunos años, en pocos años, solamente eran un poco menos felices. Daban por las encuestas que podían hacer en comparación con el resto de las personas, daban un nivel de felicidad solamente un poco menor, ligeramente menor. También para personas que tenían, hicieron una investigación con personas que tenían una lesión de médula espinal muy severa. Me estoy costando porque está un poco en inglés, entonces por eso disculpadme. Y el 84% de estas personas decían que su vida era sobre la media, era igual que la media, que su nivel de felicidad era igual que la media o sobre la media. Un 84% de personas con lesiones en su médula espinal reportaron que su nivel de felicidad era como la media o sobre la media. Eso es lo que ellos pensaban de su vida. Por tanto, situaciones tan difíciles o tan felices como tan difíciles como la lesión en la médula espinal o tan felices como el premio de la lotería, por los estudios que hay, parece que no son decisivos en absoluto para tener un mayor o menor nivel de felicidad. Bueno, hablemos, por poner un poquito en perspectiva, de cuál es el papel del tiempo en la felicidad. Y es interesante darnos cuenta de que si tenemos satisfacción con lo realizado en el pasado, eso nos proporciona un mayor nivel de felicidad ahora, como es lógico, y si tenemos optimismo hacia el futuro, también nos da un mayor nivel de felicidad en este momento. Sobre estas dos cuestiones trabaja la programación neurolingüística y también el entrenamiento mental. Si bien el primer punto en el cual ponemos atención es en el futuro, como veremos dentro de un momento. Así que a veces tenemos un pasado que estamos en cierto modo satisfechos, pero a veces cambiar el pasado es un poquito más difícil, cambiar nuestras ideas del pasado, aunque las podemos cambiar, evidentemente, y esto lo hacen estas disciplinas. Pero sí que es más posible actuar sobre el futuro, como veremos dentro de un momento. ¿Y qué pasa con el presente? Pues en el presente lo que toca es experimentarlo y explorarlo, fluir. Esto es lo que a veces no hacemos. Estamos tan pendientes del pasado o del futuro que no ahondamos, no profundizamos en todo lo que el momento presente nos puede dar, que es absolutamente infinito. Desde notar cómo tenemos el cuerpo hasta percibir lo que ocurre a nuestro alrededor, como escuchar más a una persona que no, podemos escuchar más, muchas actividades que podemos hacer, sencillamente sentir el sol en la cara, el frío, si es necesario, disfrutar de cualquier circunstancia, pero ya digamos, ya disfrutar sería ponerlo en positivo, pero pensemos en la palabra explorar, experimentar, no es algo maravilloso y solo lo podemos hacer en el presente, fluyendo con él, focalizándonos en él al 100%. Esto es la idea que también nos da la torre de control. Necesitamos momentos para estar en la torre de control, pero no estemos todo el día en la torre de control, porque si no se nos pone la cabeza así. Disfrutemos del momento, vivamos el momento, experimentemos, exploremos el momento. Eso es una de las
los principales mensajes del entrenamiento mental y de tantas otras disciplinas. El mindfulness, el budismo, el coaching, en todas las disciplinas vas a encontrar ese mismo mensaje. Y esto se hace con anclas y hábitos. No lo vamos ahora a explorar este aspecto, porque estamos tratando de dar una visión global para que podáis tomar aquel aspecto que más os funcione, pero sí que busquemos aquellos hábitos que te dan satisfacción, refuérzalos, hazlos más a menudo, cambia aquellos hábitos que no te dan satisfacción. Somos tan buenos como nuestros hábitos, nuestra vida es tan buena como nuestros hábitos. Si construimos un día a día con buenos hábitos, fijándonos en cada momento qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta, cómo lo hago de forma que me sea más cómodo, más agradable, cómo hago más veces cosas que me agradan, cómo mantengo más conversaciones de esas que me agradan, por ejemplo, poner 3 conversaciones en la semana de estas que me agradan, que a veces parece que solo ocurren de casualidad. No, hazlo a propósito. Aquellas cosas que te gustan te dan gasolina, te cargan baterías. Por tanto, haz buenos hábitos. Entonces, vamos a entrar un poco ya en cuestión. Tengamos en cuenta que el querer gestionar el estrés, lo que deseáis hacer, significa comprenderos mejor y comprender mejor la realidad, tener una visión más realista sobre las cosas que nos suceden a nosotros y que suceden en nuestro entorno. ¿Por qué hay algún dolor quizás en vosotros, en el estrés, en cómo las cosas que estáis viviendo, que a lo mejor estáis sufriendo? Hay que tener en cuenta que eso es un impulso. La vida está pidiéndote, a través de ese dolor, que comprendas mejor tu entorno, para que puedas evolucionar. La gestión del estrés bien llevada conlleva una evolución, no un parche, no una tirita, sino que te ayuda a comprender mejor, por ese impulso que tenemos de dejar de sufrir el dolor y de conseguir mayor felicidad. Ese impulso nos ayuda a poder evolucionar, a poder comprender más. Y en particular hay una pregunta que nos puede causar inquietud, que es ¿qué sentido tiene todo esto? Esto que me está sucediendo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Esa es una de las preguntas que nos pueden torturar, ¿no? Cuando no le encontramos respuesta. Dice Viktor Frankl que un ser humano puede soportar cualquier cosa menos una vida así que no tenga sentido. Así que veremos también cómo lo que vamos a decir engloba buscar sentido a lo que hago, a mi vida. Para que finalmente podamos, veo que la letra que he puesto en este sistema no se ve tan bien, pero espero que la podáis ver también esta pregunta. Esto hace que podamos solucionar la pregunta que quizás todos los días, día a día, también nos puede estar causando estrés, que es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante este problema? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué es esto que estoy haciendo es lo que debo hacer? ¿O es mejor que haga esta otra cuestión? Pero luego tengo que hacer esto. Uy, tengo que dejar esto aparte porque esto va a ser lo primero. Ay, pero la otra persona me dijo esto. Pero además tengo que estar con mis hijos. Ay, pero esta sensación de no estar seguros de qué es lo que tengo que hacer ahora es otra de las principales fuentes del estrés. Yo creo que estas dos preguntas son unas fuentes de estrés importantes, ¿no? Y que todo aquello que hagamos para comprender el sentido que tiene lo que hacemos, darle sentido, significado a lo que hacemos y todo aquello que nos permita priorizar y decir esto que estoy haciendo es en lo único que me voy a fijar, nada más. En este momento solo existe esto, porque si no se me pone en la cabeza así, me pongo en huelga de pensar y ahora mismo estoy con esto y me voy a dedicar a esto. Esa es una de las principales fuentes de fluidez. Cuando estoy haciendo algo y solamente en esto, eso me permite la fluidez mental. Eso me permite recargar baterías. Y es algo que puede dar una sensación similar a la relajación. No haciendo relajación, sino que dedicándome a algo que me gusta durante un rato y solo dedicándome a eso me va a aportar sensación de relajación. Hay una cuestión que es la de el motor que nos mueve muchas veces. Algo tan bonito como los valores que compartimos con los demás, los acuerdos también que compartimos con los demás, ¿verdad? Y que por tanto tenemos que cumplir unas expectativas. Y también queremos que los demás cumplan unas expectativas, porque compartimos
compartimos una vida, cada uno tiene sus cosas que hacer y todo eso siguiendo los valores que compartimos. Por tanto, el que se cumplan las expectativas es algo que nos da tranquilidad o nos provoca estrés, nos provoca inquietud, nos provoca ansiedad cuando no se cumplen. Si no las cumplimos nosotros, culpa. Si no las cumplen otras personas, frustración y ira posiblemente, o tristeza. Así que hay una palabra que es expectativas, que nacen de aquellos valores que compartimos, de aquellas cosas que hemos quedado de acuerdo en hacer, con aquello que se supone que yo tengo que hacer, que se supone que tiene que hacer el otro, y que cuando no se cumplen, estrés. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona tiene un socio y que el socio se dedica pues a visitar clientes, pero luego llega a unos acuerdos que no se pueden cumplir, se lleva bien con todo el mundo, pero se queda con compromisos de precios que nos están llevando a la ruina y encima deja todo desorganizado. Imagínate, bueno, caso, por otra parte, bueno, que a veces sucede y que nos encontramos en ocasiones en sesiones de coaching. Entonces, claro, eso te genera estrés porque se supone que esa persona no debería hacer eso, se supone que nosotros debemos quedar bien con los clientes, se supone que tenemos que gestionar de una manera determinada. Y esta persona que puede tener un problema con su socio debido a estas circunstancias de cómo se está comportando y cómo está generando expectativas y desorganización que no permiten que la empresa vaya bien, me hace que yo me pregunte. Esta persona, Samuel, tiene que decidir y decir, ¿qué hago? ¿Me pongo firme con mi socio? ¿Cedo y sigo así para siempre? ¿No me preocupo y le presto menos atención a eso? Claro, surgen estas preguntas, ¿no? Lo que pasa es que normalmente no hay respuesta para estas preguntas. Si yo os digo que haríais en su lugar, pues a lo mejor elegís una de las tres, pero muy posiblemente ninguna de las tres os convenza del todo. Y es lo que precisamente provoca una de las fuentes del estrés, el no saber qué debo hacer y estar continuamente con este problema en la cabeza y no ser capaz de solucionarlo. No encontrarle una buena solución, ninguna es buena. Y no soy capaz de decidirme. Entonces, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? Bien, pues esto ha sido por poneros un caso, ¿no? Y vamos con las cuatro claves que pueden ayudar a superar el estrés. La primera, pues cuando estás en esta situación que hemos dicho, ¿no? De ¿qué hago? ¿Me pongo firme con mi socio? ¿Cedo y sigo como siempre? ¿No me preocupo y le presto menos atención? Como que unas me van y otras me vienen. Estás sufriendo. ¿Quién eres en ese momento? Eres una víctima de las circunstancias. Y es posible que si te dices quién eres y te preguntas quién eres o qué hago en esta situación, tu imagen no sea demasiado positiva, sea la de una víctima. Una de las cosas que trabajamos en coaching y en entrenamiento mental y en programación neurolingüística es el decir, oye, ¿y cómo eres en realidad? O más bien, ¿cómo quieres ser? Porque muchas veces es cuestión de ir a ese lugar donde estamos nosotros a solas, de verdad, alejados de ese ruido, alejados de las situaciones que no nos dejan pensar y que no nos dejan mirarnos en el espejo como realmente somos o queremos ser. En ese problema, envueltos por toda esa maraña, somos una versión devaluada de nosotros mismos. Y en ese momento nuestra autoimagen no es la adecuada. Entonces es interesante los ejercicios que podemos hacer para recordar quiénes somos de verdad. Respetarnos. Tratarnos con un poquito más de compasión, hasta diría en ocasiones con menos crueldad. Hablarnos con respeto. Pensar que aquellas cosas que hemos hecho y que no han salido como queríamos, aquel comportamiento que a lo mejor no queríamos hacer, pues la hicimos porque estábamos en un momento difícil en que nuestro estado no nos permitía actuar de otra manera. También, cuando no nos han respetado, acordarnos de que merecemos respeto. Y nosotros no caer en el mismo error, no dejarnos contagiar con esa falta de respeto exterior. Decirnos aquellas cosas que nos pueden hacer sentir como realmente somos. La autoimagen es el primer punto.
El segundo es la imagen de tu objetivo. Este es el primer punto que trabajamos. Si tú ahora mismo no te sientes bien con lo que sucede, no sigas queriendo olvidar el elefante rosa. Es imposible. Sustitúyelo. Debes sustituirlo por el objetivo. ¿Qué es lo que deseas? Piensa en lo que deseas. Y en coaching, una de las principales herramientas es imagina lo que deseas. Y luego, después de imaginar con detalle qué deseas, resulta que te salen ideas. Te salen ideas nuevas. ¿Cómo se te iban a ocurrir las mismas ideas si estabas solo pensando en el problema? Si estabas revuelto en la basura en la que ahora mismo estás sufriendo, eso que no te gusta, precisamente, es una señal para dejar de pensar en ello y para buscar en otro sitio, buscar en tu objetivo, el lugar en el que tus emociones son distintas, tus sensaciones son distintas, en el que conectas con lo más grande de ti, con aquello en lo que crees, aquello que es importante para ti. Eso está en tu objetivo. Todo eso, eso te da fuerza, eso te da ideas, eso te da motivación. Una motivación que es imposible que consigas revolviéndote en algo que te causa tanto dolor. Unas ideas, una creatividad que es imposible cuando estás bloqueado en esa situación de la que no sabes cómo salir. Esto es igual que el Google Maps. Igual. Una sesión de coaching se podría comparar fácilmente con una búsqueda de Google Maps. Mientras no tienes el lugar a donde ir, ¿cómo puede funcionar el Google Maps? Algo tan poderoso como el Google Maps es inútil si no tienes un lugar al que dirigirte. Si no tienes un objetivo, si no tienes un lugar al que dirigirte, el Google Maps no te puede hacer la ruta. Y la mente funciona igual. Tu inconsciente te quiere decir la ruta, pero no le estás diciendo a dónde quieres ir. O a veces le ponemos 500 objetivos a nuestro inconsciente y el inconsciente no sabe dónde ir primero. No es capaz de priorizar. ¿La voluntad para qué sirve? La voluntad sirve para fijar objetivos que sean realmente importantes para ti, que tenga detrás de ellos un valor potente, una motivación fuerte, una intención pura de lo que realmente quieres. Ese objetivo, si te pones ese objetivo, no hay quien te pare. Se te va a ocurrir el camino hacia él. Se te va a ocurrir la ruta más rápida y otras rutas alternativas. Pero dame un objetivo, te dice el inconsciente. Tu mente te dice, dame un objetivo. No me des 500 o no me hables solo del problema. Entonces te va a decir cuál es la ruta. Te va a decir también lo que tienes que hacer ahora. Si ahora mismo tienes un objetivo en mente, te va a decir lo que tienes que hacer ahora. Si tienes 50, no. Y si tienes el problema, tampoco. Esa es la primera condición. El tercer punto, después de autoimagen, el objetivo, la imagen del objetivo, que por cierto en entrenamiento mental se construye la imagen firmemente, tanto de uno mismo como del objetivo, y tiene unas consecuencias realmente muy poderosas. El tercer punto son las autoinstrucciones. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Con qué programas cargas tu vida? ¿Con qué películas cargas tu vida? ¿Qué patrones de comportamiento estás cargando en tu vida? ¿Qué historias estás cargando en tu vida? ¿Cuáles son las autoinstrucciones? Eso es como, imagínate que en un bar el camarero, pues entra un cliente y le dice, Joa, ¿cómo se nota que tú no eres el jefe? ¿Qué poco te mueves? Claro, el camarero puede pensar, pero este sinvergüenza que viene aquí a tomarse una cerveza y yo que estoy trabajando me acosa de esta manera, solo viene para fastidiarme. Este indeseable, pues ya verás, ahora le voy a poner menos cerveza y no le pongo tapa. Bueno, eso no es un buen augurio para cómo va a vivir esa tarde el camarero, ¿verdad? Aunque le ponga menos cerveza y le ponga menos y no le ponga la tapa, eso no le va a hacer más feliz, todo lo contrario. Esa autoinstrucción de qué sinvergüenza es esta persona le hace que construya una historia que no le va a ayudar. En cambio,
imagínate que viene la persona, le dice lo mismo, ¿cómo se nota que no eres el jefe? ¿Qué poco te mueves? Y puede decir el camarero, uff, qué mal día ha tenido esta persona, pero a mí no me la va a fastidiar. Es una autoinstrucción distinta y que provoca también una historia distinta. Si varias personas son capaces de tener autoinstrucciones distintas, quiere decir que tenemos una capacidad de generar autoinstrucciones infinita. El que vivamos la vida que deseamos vivir depende de con qué autoinstrucciones estemos viviendo el día a día. Y en aquellos sitios, en aquellos momentos, en aquellas situaciones en las cuales no estés viviendo la vida como tú la deseas vivir, es posible que tengas alguna autoinstrucción que no funciona. Y es una cuestión de ir a la torre de control para poder analizar y para poder encontrar otras autoinstrucciones que a lo mejor, otras formas de ver las cosas, que a lo mejor estás utilizando en otras partes de tu vida y no hay. Estás utilizando con otras personas y no hay. Autoinstrucciones, por poner ejemplo, puede ser, hoy puede ser un gran día, o el día ha comenzado genial, ya verás cómo viene alguien a estropeármelo. O no estamos aquí para hacer amigos. Otra que no está ahí podría ser decir, va a ser muy difícil que trabajemos bien sin tener una buena relación. Otra es piensa mal y acertarás. Ya sabéis que nosotros decimos piensa bien y acertarás en muchos sentidos. Y es interesante la película de Lo que el viento se llevó, como ¿cómo se llama? Clark Gable, perdón. Ya no me acuerdo cómo se llama el personaje. Cuando al final es capaz de dejar de depender de Scarlett O'Hara, le dice, en la escena de las escaleras tan bonita, le dice, sinceramente, querida, ya no me importa. Bueno, ha cambiado la autoinstrucción, pero la ha cambiado también emocionalmente. Esto es importante cuando queremos cambiar una autoinstrucción. Por ejemplo, cuando Luke Skywalker recibe esa autoinstrucción para que la vaya metiendo dentro de su disco duro, cuando le dice Obi-Wan Kenobi, confío en la fuerza. Esas son autoinstrucciones que van pasando a formar parte de tu vida y que si las utilizas adecuadamente se convierten en relatos. Y esos relatos son los que vivimos y en el contexto en el cual vamos a tener unas u otras emociones como protagonistas que somos de ese relato. Sí que autoinstrucciones y relato tienen mucho que ver. De hecho, le llamamos autorrelato a lo que se produce con esas autoinstrucciones. Y el cuarto punto, gestión de las emociones. Entonces, de lo que se trata no es de que no las sintamos, de lo que se trata es de que las podamos gestionar. Cualquier animal las está viviendo, pero ellos no necesitan gestionarla, porque tienen unos programas con respecto a los cuales se genera, gracias a una emoción de enfado, de tristeza, parece que también la tienen, y de diferentes, de miedo, de cualquiera de estas emociones, se generan estrategias. Los animales tienen sus propias estrategias que se generan automáticamente, pero nosotros no tenemos esa acción-reacción exclusivamente, sino que además las emociones se convierten en sentimientos que se prolongan en el tiempo, unidos a lo que pensamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder gestionar las emociones? Bueno, os voy a proponer que vayáis conmigo por estas sensaciones que se pueden sentir. Hay veces que sientes las emociones, pero decides no juzgar en exceso. Las emociones te llevan a reaccionar, a tomar decisiones, todo es blanco o negro. Y decides, voy a suspender el juicio, no voy a juzgar por ahora, voy a desactivar esta película porque sé que no funciona. Con esta persona me enfado y me genera unas situaciones que no me funcionan bien. Por tanto, ahora mismo voy a tratar de no reaccionar, pero no solo no reaccionar, sino no solo no reaccionar en cuanto a mi acción, a mis movimientos, sino no reaccionar en cuanto a pensamiento. Voy a tratar de no juzgar. En segundo lugar, y también relacionado con esto, tengo que fomentar la calma, porque si no es imposible. La emoción me arrastraría. Debo mantener la paciencia. Gracias a eso, consigo hacerme la pregunta, oye, voy a imaginarme. Bueno, claro, esto en fracciones de segundo o en la torre de control. Voy a imaginarme en ese momento cómo sería esta película que yo me monto, esta cadena de acción y reacción de emociones que me suceden, cómo sería esta situación si lo viera de otra manera. Si me cargara otra película, otra autoinstrucción.
Y ahí puedo confiar para abandonar el miedo. El miedo es el que genera esas emociones negativas, las amenazas, el pensar qué puede pasar, el pensar debo estar vigilante y con cuidado y prever todo lo que puede pasar después. Si evito el miedo y por tanto se refuerza aún menos esa emoción, ¿qué puedo hacer? Puedo escuchar, puedo atender a esta persona. Quizá haya algo más que me pueda contar. Con eso no estoy cediendo, en absoluto. Solamente no estoy reaccionando. Y pensar, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Qué hay detrás de esta emoción de esta persona? Puedo no luchar contra ella, sino parar un momento y comprender qué es lo que sucede. Mi arma puede ser comprender en lugar de luchar. Porque entonces puedo entender qué ha sucedido, aceptarlo antes de actuar, aceptar qué es lo que ha sucedido, comprenderlo. Porque al final todo tiene su sitio. Y cuando recuerdo esa escena, ese momento, esa situación en la que he estado, y lo miro con estos ojos, desde la torre de control, puedo aceptar que mi relación con esa persona no es la que yo quiero, o que hay cosas que no sé de esa persona, como hablábamos antes de Samuel. Quizás haya cosas que no sepa de mi socio, quizás haya cosas que él no comprenda de mí, porque me doy cuenta de que comprendiendo y aceptando estoy utilizando otra herramienta diferente en lugar de la lucha, en lugar de solamente decidir. Y por último, la gestión de las emociones implica, en todo este camino, el dejar ir. Tratar de decir, en vez de tener esta idea de si me enfrento o no con mi socio, voy a sustituirlo por otro deseo. Voy a sustituirlo por otra intención. Quizás la intención de que nuestra relación cambie, que tengamos una relación que nos permita hablar de verdad. Esta gestión de las emociones cumple las 7 ideas del mindfulness. No juzgar, fomentar la calma que nos permite acceder a la torre de control, como decíamos antes, gracias a la relajación. Pensar cómo lo vería si no tuviera esa película, los ojos del principiante, ¿no? El ver las cosas como si no hubiera ocurrido nada malo antes, sino verlo de forma nítida, limpia. Confiar para abandonar el miedo, escuchar, pensar que todo comportamiento, emoción tiene un propósito y puedo comprenderlo. Debo tratar de comprenderlo. No luchar contra él, como si fuera un luchador de judo. No quiero luchar directamente, confrontar, sino comprender, darme cuenta de cómo viene la fuerza para poder aprovecharme de ella. Comprender, no luchar. Y aceptar, una vez he comprendido, puedo aceptar, todo tiene su sitio. Aceptar es como comprender emocionalmente. Una vez lo comprendo, lo acepto emocionalmente. Y finalmente puedo dejar ir a alguien, por ejemplo, una relación. Puedo dejar ir una situación que no tiene mayor importancia. Puedo descartar una forma de actuar que yo tengo y sustituirla por mi deseo. Por ejemplo, si Samuel, como decíamos, hubiera decidido lo que voy a utilizar es esta falta de entendimiento con mi socio para poder conseguir una mejor relación. Ese es mi deseo, ese es mi objetivo, tener la relación que antes teníamos, que además ha fallado porque durante este tiempo nos hemos alejado. Deseo recuperar esa relación. ¿Y qué es lo que puede entonces pasar si aplicamos todas estas cuestiones? Pues que pasamos de pensar que hay unas expectativas que cumplir a quiero conseguir una congruencia con mis valores, con mi intención, que es la de tener una relación con mi socio como tienen que ser, en mi opinión, las relaciones de socio, como yo considero que tienen que ser según mis valores. Por tanto, voy a tratar de comprender la intención de todos, la de él y la mía. Voy a tratar de ver qué es lo que busco yo cuando le pido que cambie su comportamiento. Cuando yo le pido que cambie su comportamiento, lo que quiero realmente es que tengamos una empresa saludable y con mucho futuro. Porque si no, ahora vamos a estar muy bien, vamos a vender, pero sin que nos demos cuenta todo se puede venir abajo. Y yo le quiero explicar mi intención, se la quiero explicar bien y conocerla de él. ¿Y cómo interpreta él esa situación? Y explicarle que yo lo interpreto, yo estoy interpretando esa situación como si no tuviera el cuidado suficiente, como si todo se fuera a venir abajo,
porque a lo mejor, bueno, le propongo mi interpretación y hasta me da otra. Está claro que tenemos que intercambiarnos información. Yo necesito información de cómo ve las cosas, qué intención tiene, y yo darle la mía. Y así lo hizo Samuel. Dio un paso a un lado y vio que necesitaba información. ¿Qué le hace actuar así? ¿Qué intención tiene? ¿Quiere ayudarme? Porque a lo mejor me quiere ayudar y no se lo he pedido, no se lo he propuesto. ¿Conoce mis dificultades? Porque a lo mejor no se da cuenta de que todo esto me está dando más trabajo a mí. Todo este problema que se está creando a mí me está generando un estrés muy grande y muchas horas de trabajo que considero que no son necesarias, que son inútiles por culpa de no tener cuidado suficiente. A lo mejor no conoce las dificultades, a lo mejor me quiere ayudar. ¿Y qué hay de lo que piensa él? Entonces, la idea es que puedas vivir a tope tu vida. No se trata de estar todo el día dándole vueltas a las cosas. Al revés, se trata de no darle vueltas a las cosas, sino de buscar tu momento en el que hagas de director o de directora, buscar tu torre de control, en el cual puedas observar disociadamente qué sucede en esos momentos que no te gustan. Y al mismo tiempo pensar qué objetivo tienes para que se genere el camino con el Google Maps. Y que te pase, pues como en este caso le pasó a Samuel, que gracias a esa conversación que tuvo con su socio, finalmente su socio se dio cuenta de qué problemas podían estarse generando. Hablaron y lo que quedaron fue que el socio iba a tener pleno poder en unos aspectos, pero en otros tenía que contar con la opinión de su socio o había cosas, límites que no podían rebasar. Había aspectos en los que el socio de Samuel no iba a tener ninguna jurisdicción, sino que eran exclusivamente del ámbito de Samuel. Así que se repartieron las cuestiones de forma adecuada gracias a que Samuel se abrió a su socio y le explicó su intención, le explicó cómo veía las cosas, pero desde otro tipo de conversación, un tipo de conversación en el que también quería escuchar, quería saber más cómo veía las cosas, quería escuchar a su socio para saber qué intención tenía él, cuya intención era que todo fuera bien, seguir aumentando, seguir creciendo y hacer lo que él sabía hacer bien, que era vender. Y que quizá lo único que necesitaba era saber qué cosas podía y qué cosas no podía hacer. Así que te propongo lo mismo, que haya momentos en los que busques ser director y que luego vivas a tope tu vida. No tratemos de no hacer al revés. Muchas veces lo que ocurre es que estamos todo el día con eso en la cabeza y no acabamos de salir de ahí. Y nunca buscamos el objetivo, sino que seguimos a ver si algo se nos aparece para que nos saque de aquí. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tratemos de vivir a tope la vida. Y esos momentos de director o directora, sácales todo el provecho del que eres capaz. Muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarla. Estoy esperando a ver si queréis poner alguna pregunta en el chat. Tamaris Jaén de Heredia. Las fuentes, principalmente los casos que estoy poniendo son de Lars Erik Unestal. Puedes entrar en su página web de Mental Training y ahí está la base de documentación, o en Scandinavian International University, que tiene también esa fuente de información. ¿Algún tip para relajación muscular? Mira, esto me recuerda que había pensado en enviaros incluso la primera grabación de Lars Erik, para que tengáis la primera, que es la principal, bueno, evidentemente es la que os prepara para las siguientes, que bueno, es una grabación de 13 minutos y pico que escucháis a primera hora de la mañana o última hora de la noche para poder relajaros en ese momento al 100%. Ese momento en el que tenéis el estado ideal, el estado de calma absoluto, una sensación de tranquilidad y serenidad alucinante y bueno, es la forma de que el cuerpo reconozca cuál es el estado en el que se siente así de bien y de esa manera a lo largo del día luego acuda más a menudo a él. Aparte,
un tip fácil para poder conseguir una relajación rápida es apretar fuerte los puños, apretar muy fuerte, mira, apriétalo fuerte ahora, apriétalo muy fuerte, un poco más fuerte todavía, todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas, así, y ahora suelta. Y si te das cuenta, el brazo queda más relajado y las manos también, ¿no? Si permites que la relajación vaya ahí al 100%. Entonces, eso mismo es lo que se hace en la grabación de relajación con todo el cuerpo para lograr que todo el cuerpo alcance ese estado de relajación que si has hecho esto, ahora mismo tu mano estará sintiendo y tu brazo estará sintiendo. O sea que y ese estado de relajación muscular, te das cuenta que te da ya una cierta sensación de serenidad, ¿no? Es, bueno, pues las dos cosas que más rápidamente se me ocurren, ¿no? Luego, poner la mente en un sitio que a ti te guste, porque a veces en blanco pues es más difícil, ¿no? Pero pensar en algo que te guste, pensar en ti en alguna situación, pensar en algún sitio que te agrade, en una persona que te agrade, pensar en ella y dejarse llevar por la sensación que te produce el entrar en contacto con esa imagen, ¿no? Son algunas de las formas que se pueden conseguir en la relajación. Gestión de las emociones, personalmente me parece lo más difícil, que ahí no me pude extender en exceso y lo que hice es comentaros las pautas de mindfulness, ¿no? que para mí son muy adecuadas para poder entender lo que es la gestión de las emociones. Sin embargo, te tengo que decir que las otras tres cuestiones son claves para poder tener ese tono básico. ¿Mm? Más que pensar en gestionar una emoción, lo que podemos pensar en cómo tener esa vida que deseamos tener. Y esa vida se construye a base de trabajar en la propia autoimagen, en pensar cómo quiere uno ser y trabajar en qué es lo que yo deseo, qué busco, qué... Pero puede ser mi propósito como profesional, como persona, como padre, pero también puede ser mi propósito en esta situación con esta persona con la que tengo enfrentamiento. Lo que yo deseo es que finalmente yo pueda mirar a esta persona a la cara y decirle, he hecho todo lo que he podido. O mi objetivo es que cuando acabe el proceso que yo puedo hacer con esta persona para llevarme mejor con ella, que cuando acabe ambos tengamos una buena relación. Es decir, fijémonos en qué objetivo queremos finalmente, más que centrarnos en el problema que tenemos en cada momento. El centrarme en un objetivo me es lo más difícil, quiero hacer varios a la vez. Pues ahí, clarísimo, sí, he visto que se congeló la cámara. Vamos, no os perdéis mucho tampoco, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer para despedirme. Y es una cuestión de que ahí está el arte. El arte es el darte cuenta de que tu futuro va a depender de lo bien que seas capaz de vertebrar tus objetivos. Puedes tener varios objetivos, pero que sean como un racimo. Es decir, que digas, para conseguir aquel objetivo voy a centrarme primero en este. O si son paralelos, ahora toca más centrarme en este. Voy a centrarme después en los otros. Que siempre todos los objetivos tengan un sitio. También es bueno descartar alguno, obviamente, o sustituirlo. Que puedas hacer una relación de objetivos como si fueran un racimo y que incluso le puedas asignar un tiempo a cada uno. También te tengo que decir que a veces dentro del coaching, bueno, una de las cosas que el coaching puede llevar por digamos, llevar a un camino inadecuado, es cuando piensas que todo es cuestión de fijarse objetivos. Es que a lo mejor hay que fijarse unos pocos. El tener una vida más o menos feliz no depende de ponerse muchos objetivos, en absoluto. Depende más bien de tener los objetivos adecuados para tener una buena vida. Y en coaching decimos muchas veces, no vivimos la vida para conseguir objetivos. No, no. Nos ponemos los objetivos adecuados para vivir la vida como deseamos. No podemos vivir una vida sin algo que tire de nosotros, sin algo que nos motive. Necesitamos un motor, necesitamos un sitio al que dirigirnos. Pero lo que no tiene sentido es llenar de sitios a los que dirigirnos. Sería algo inútil ponernos tantos objetivos. Gracias a ti, Julia. Te veo que me das las gracias por la explicación. Bueno, pues parece que no hay ninguna otra. A ver si hay alguna antes que me haya perdido.
Centrarme en un objetivo. Ah, sí, es lo que acabo de responder. Bueno, pues obviamente estamos hablando de un tema tan amplio que solo se puede dejar indicado unas vías en las que podéis encontrar la solución. Mi propuesta es que escojáis alguna de estas vías y profundicéis, sea con lectura, sea con alguna formación, sea con introspección, que es quizás algo siempre necesario. Desde luego, nosotros tenemos a vuestra disposición el programa de entrenamiento mental, que hemos traducido una parte, es la iniciación al entrenamiento mental, hemos traducido una parte y, bueno, si no me equivoco, tiene un precio muy económico y podéis verlo. No sé si os enviará Laura alguna información, pero lo recomiendo firmemente. Lo que sí que voy a tratar es de que os podamos enviar la primera grabación, que es la de relajación física, la de relajación neuromuscular, y luego si queréis seguir, pues podéis continuar, pero en todo caso que tengáis esa primera grabación. Aquí ya dice de dónde enviaron, no os preocupéis porque supongo que tenemos todos vuestros emails, así que os lo enviaremos a todos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, seguiremos haciendo webinars. Hasta luego.